fuera de mi casa vieja de una vez. Esas fueron las palabras que doña Carmen escuchó con un nudo en la garganta y la respiración entrecortada cuando apenas llevaba 15 minutos de haber llegado de su hospital en Guadalajara, su bata blanca todavía arrugada del cansancio de 3 semanas de tratamiento intensivo y tubos por doquier, y los lentes empañados por las lágrimas que no podía contener y el aroma a desinfectante todavía impregnado en su cabello de un castaño que alguna vez brillaba al sol como la miel en la tarde de un verano de 1978 y la voz de su hijo menor llorando en la sala mientras su hija mayor la empujaba suavemente hacia la puerta pero con un desprecio que cortaba el alma en pedazos como cuchillas finas y el reloj de pared marcando exactamente las 17 horas 23 minutos y 12 segundos y la calle Polanco se llenaba de los sonidos de los coches y los gritos de los vecinos preguntando qué estaba pasando y un grupo de jóvenes del barrio sacando sus celulares para grabar. Todo mientras doña Carmen apenas podía sostenerse de su bastón nuevo comprado en enero después de ahorrar 1,450 pesos de sus consultas médicas y las recetas de vitaminas y jarabes que había comprado durante 4 meses sin pedir ayuda a nadie y la televisión encendida en la sala mostrando un programa de noticias locales mientras ella escuchaba a su hijo suplicando, «Mamá, por favor, no te vayas, déjalos hablar», y la hija respondía con un tono frío y calculador, «Ya es suficiente de tus dramas y de tus hospitales, nosotros tenemos nuestra vida que vivir». Y doña Carmen recordó entonces cómo desde los años 60 había cuidado con amor infinito a esa familia, desde los pañales hasta la adolescencia, cómo había trabajado en el mercado de San Juan de Dios vendiendo fruta fresca cada mañana a las 5 de la mañana para poder pagar la escuela de sus hijos y las medicinas de su esposo enfermo de hipertensión y cómo había bailado en las fiestas de barrio en 1975 con su vestido azul marino y el peinado de ondas suaves que le había costado 3 horas y 120 pesos en la peluquería de la esquina, y todo ese esfuerzo parecía evaporarse en ese instante, y mientras los vecinos miraban con asombro y algunos murmuraban entre dientes «pobrecita señora», y otros grababan con entusiasmo la escena viral del momento, doña Carmen pensó que quizá no había justicia en el mundo y que el cariño y el sacrificio no valían nada, pero en exactamente 15 minutos algo cambiaría para siempre, algo que nadie esperaba, algo que le devolvería la dignidad y la fuerza, y mientras una vecina gritaba, «¡Alguien llame a la policía!», doña Carmen respiró hondo y murmuró para sí misma, «Ya no más no permitiré que me humillen así». Y mientras los espectadores invisibles de su tragedia se multiplicaban en cada esquina de la calle Polanco y en los balcones de las casas de color crema con macetas de flores marchitas por el verano de 2023, un niño de 9 años escondido detrás del sofá miraba con ojos enormes y llenos de miedo pero también de incredulidad, y sus pequeñas manos temblorosas sostenían un oso de peluche con la camiseta descolorida que le había regalado su abuela hace años, y su mente giraba con preguntas imposibles de responder en ese momento. ¿Cómo es posible que mi propia familia trate así a la abuela? Y esa misma pregunta atravesó la mente de todos los vecinos que estaban en la calle, del reportero de noticiero que llamó al lugar y que empezó a grabar en vivo, y doña Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies y que los años de dedicación y amor quedaban expuestos como un tesoro olvidado y que nadie parecía importarle hasta que su mirada se encontró con la de su nieto y comprendió que no podía rendirse, y justo antes de que la puerta se cerrara de golpe y el sonido metálico resonara en todo el pasillo, ella susurró mirando a la cámara de uno de los vecinos. Si ustedes ya han pasado por algo así, comenten abajo, quiero saber que no estoy sola en esto. Y en ese momento, mientras el sol caía detrás de los edificios de Guadalajara y las sombras se alargaban sobre las baldosas rojas de la calle Polanco, doña Carmen supo que la historia apenas comenzaba y que lo que pasara en los próximos minutos cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que presenciaban esa injusticia brutal, y que lo que estaba a punto de suceder nadie lo olvidaría jamás. Y así, con un corazón lleno de miedo, pero también de una determinación silenciosa, la abuela, que había pasado 3 semanas luchando por su vida en el hospital, dio un paso firme hacia afuera de esa casa que una vez había sido su hogar, y el sonido de su bastón golpeando el piso como un tambor marcaba el inicio de algo mucho más grande y profundo que la simple humillación que acababa de recibir. Y mientras su nieto la seguía con pasos lentos y cuidadosos, la cámara invisible de la memoria capturaba cada detalle de vestido arrugado, el olor a hospital mezclado con perfume antiguo, los gritos y susurros de los vecinos, y un futuro incierto pero prometedor que empezaba a gestarse, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, también brillaban con una chispa que nadie podría apagar, y la pregunta seguía en el aire. ¿Qué harías tú si esto le pasara a alguien que amas? Y mientras la tarde se transformaba en noche, el telón de la historia se levantaba lentamente sobre la injusticia más cruel que esta familia había presenciado, y el público invisible del barrio estaba listo para acompañarla en cada paso de su batalla por dignidad y justicia. Y lo que vendría después nadie lo esperaba.
Doña Carmen siempre había sido el corazón de su familia, la abuela de 5 hijos y 9 nietos que vivían dispersos por toda Guadalajara, pero que siempre regresaban a su casa en la calle Polanco cada Navidad y cada cumpleaños de los años 70, 80 y 90. Ella recordaba claramente cómo en 1972, con apenas 23 años y recién casada, había comprado su primer departamento en la avenida Chapultepec con un crédito de 45,000 pesos y trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche vendiendo pasteles de crema y pan dulce en la esquina del Mercado San Juan de Dios para poder pagar la mensualidad y la renta de una habitación que compartían con sus 2 hijos pequeños, y como cada domingo cocinaba tamales y enchiladas para que sus vecinos pudieran probarlos, y como su esposo enfermo de hipertensión dependía de ella para todo, y como ella nunca se quejó aunque su cuerpo doliera y sus manos estuvieran ásperas por amasar la masa durante horas, y la memoria la llevaba al 15 de septiembre de 1975, cuando sus hijos desfilaron en la plaza principal con uniformes impecables, y su corazón se llenó de orgullo mientras la banda tocaba Cielito Lindo, y ella aplaudía con lágrimas en los ojos, y como durante los años 80 trabajó en una pequeña tienda de abarrotes frente al Parque Revolución para ahorrar cada peso y llevar a sus hijos a clases de natación y música, y como durante 3 veranos seguidos ahorró 3,200 pesos exactos para pagarles unas vacaciones de una semana en Acapulco, y como cada vez que llegaban a la playa y veían el mar se lanzaban a las olas, ella los observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, y como la música de los años 70 todavía sonaba en su mente cada vez que veía fotos viejas de su juventud con vestidos de flores y peinados con ondas suaves, y como su hijo menor recordaba aquellas tardes de lluvia en la que ella le enseñaba a leer con voz suave mientras afuera el viento movía los tejados de Polanco, y como su hija mayor recordaba cómo doña Carmen había vendido su anillo de bodas en 1988 por 12,000 pesos para poder pagar la operación urgente de su esposo, y como nunca pidió nada a cambio ni esperaba agradecimiento, y como incluso en 1992, después de la muerte de su esposo, continuó trabajando 2 turnos en la tienda y en un taller de costura para asegurar que todos los hijos pudieran terminar la preparatoria y la universidad, y como cada Navidad hacía una lista exacta de regalos y gastaba 5,430 pesos de sus ahorros comprando muñecas y juguetes para sus nietos, y como cada gesto estaba cargado de amor y sacrificio, y como los vecinos aún la recordaban ayudando con sus consejos y dulces caseros, y como los domingos por la tarde la familia se reunía en la sala con cortinas verdes y cojines rojos y veían telenovelas mientras el olor a café recién hecho llenaba la casa, y como esa misma dedicación que la hizo grande también la hizo vulnerable ante los abusos futuros, y como los hijos que alguna vez recibieron todo de ella comenzaron a mostrar señales de indiferencia, pequeñas negligencias, primero llamadas que no contestaban, visitas que se retrasaban, cumpleaños olvidados, y como doña Carmen siempre justificaba diciendo ellos tienen su vida, sin darse cuenta que el desprecio estaba creciendo silencioso, y como en la calle Polanco se escuchaban los rumores de vecinos que comentaban que algunos hijos ya no respetaban a sus padres ancianos, y como un amigo de la familia recordaba en 2018 que había visto al hijo mayor decir ya basta de tanta preocupación por la abuela, ella tiene que aprender a valerse por sí misma, con una voz fría y calculadora, y como todo esto se mezclaba en la mente de doña Carmen con recuerdos de la infancia de sus hijos y nietos, y como su corazón se quebraba un poco cada vez que recordaba las veces que habían ignorado sus consejos, pero ella seguía ofreciendo dulces y sonrisas y abrazos cálidos, y como incluso el niño de 9 años que ahora la seguía fuera del hospital recordaba sus historias de cuentos de los años 70 de Radio Centro con canciones de Rigo Tovar y las aventuras que contaba de su propia juventud, y como todo ese amor silencioso formaba una red invisible de afecto que ahora estaba a punto de ser puesta a prueba, y mientras el sol de la tarde caía sobre los tejados de Guadalajara y los gatos del vecindario maullaban entre los postes de luz, doña Carmen respiraba hondo y murmuraba para sí misma, esto es solo el comienzo, espérate a ver lo que viene, y mientras el niño escondido detrás del sofá miraba con ojos llenos de miedo y curiosidad, y los vecinos seguían comentando que valiente señora. Ella sabía que cada sacrificio, cada peso, cada lágrima, cada historia de infancia, cada tamal preparado y cada consejo dado había construido un poder silencioso que pronto se revelaría, y mientras la cámara invisible de la memoria registraba todo, cada sonido, cada olor, cada risa y cada lágrima, doña Carmen se preparaba para enfrentar lo que parecía inevitable sin imaginar aún que la justicia estaba más cerca de lo que cualquiera podía prever, que lo que venía después cambiaría para siempre la percepción de todos sobre lo que significa cuidar, amar y proteger a una familia sin recibir nada a cambio, y como incluso la humillación que estaba a punto de sufrir no podía borrar
todos los años de dedicación y cariño que había invertido, y mientras las sombras se alargaban sobre la calle Polanco y los coches pasaban lentamente, y los vecinos comentaban entre susurros, «Esto se va a poner bueno». Doña Carmen cerró los ojos por un instante, recordó cada sonrisa, cada sacrificio, y dijo con voz firme pero suave, «Espérate a ver lo que voy a hacer». Y mientras la tarde se transformaba en noche, el sentimiento de nostalgia y orgullo mezclado con un miedo silencioso marcaba el preludio de la escalada de humillación que estaba por comenzar, y el público invisible de Guadalajara estaba listo para acompañarla en cada paso de su batalla por dignidad y justicia. Y si tú alguna vez sentiste que tu esfuerzo y amor fueron ignorados, comenta abajo, quiero saber que no estoy sola. Doña Carmen jamás había imaginado que después de décadas de sacrificio alguien pudiera tratarla con tanto desprecio, y sin embargo, mientras caminaba por el pasillo de su casa de Polanco con el bastón golpeando suavemente el piso de cerámica roja, recordaba con claridad cómo había comprado aquel departamento en 1972 con un crédito de 45,000 pesos, y como en 1975 había gastado 3,200 pesos exactos en unas vacaciones de verano en Acapulco para sus hijos, y como cada peso ganado con panadería, mercado y costura había sido fruto de madrugadas de insomnio y dolores de manos y espalda, y como en 1988 vendió su anillo de bodas por 12,000 pesos para pagar la operación de su esposo, y como todo ese esfuerzo parecía haberse evaporado ahora frente a sus propios hijos, y como los recuerdos de su juventud en los años 60 con vestidos de flores y peinados con ondas suaves seguían tan vivos en su mente como si fueran ayer, y como cada sonrisa de sus hijos pequeños y cada logro académico de ellos estaba grabado en su corazón como si fueran tatuajes invisibles, y como aún podía recordar el 12 de diciembre de 1977 cuando llevó a sus hijos a la iglesia de Santo Domingo y la música del órgano resonaba en la nave, y como el olor a incienso mezclado con el pan de dulce que vendía afuera creaba un recuerdo imborrable, y como esas memorias se mezclaban ahora con la amarga realidad de que sus hijos la trataban con indiferencia y desprecio, como había intentado justificar los primeros signos de desinterés. Llamadas ignoradas, visitas retrasadas, regalos olvidados diciendo ellos tienen su vida, y como incluso las veces que recordó haber dejado 2,500 pesos en la mesa para sus hijos mayores pensando en sus estudios y necesidades ahora, se sentían como migajas frente a la humillación que recibía, y como el niño de 9 años escondido detrás del sofá miraba con ojos enormes y llenos de incredulidad y miedo mientras sostenía su oso de peluche descolorido que le había regalado la abuela, y como la voz de su hija mayor resonaba en el pasillo diciendo, «Ya basta de dramas, mamá, tú no mandas aquí», con un desprecio que le heló la sangre. Como todo esto ocurría mientras los vecinos de la calle Polanco comentaban entre susurros y grababan con sus celulares, y como el reportero de noticiero local había llegado para transmitir la escena en vivo, y como doña Carmen recordó todos los sacrificios silenciosos de su vida, desde vender fruta en el mercado San Juan de Dios a las 5 de la mañana durante años hasta trabajar turnos dobles en 1992 en la tienda y taller de costura para que sus hijos terminaran la universidad, y como cada acción había sido un acto de amor sin esperar nada a cambio, y como incluso en 2015 había ayudado a su nieto a reparar su bicicleta gastando 450 pesos de su propio bolsillo, y como cada pequeño gesto ahora parecía un recuerdo de una vida invisible para sus propios hijos, y como mientras el sol de Guadalajara caía sobre los tejados y las sombras se alargaban en la calle Polanco, el aroma de café recién hecho se mezclaba con el olor a desinfectante del hospital, y como la mente de doña Carmen volvía a las navidades de los años 80 cuando preparaba tamales y enchiladas exactas para que sus hijos y vecinos compartieran, y como cada niño que recibió sus dulces y abrazos había guardado en su memoria esa bondad, y como cada detalle de su vida desde los vestidos de los años 70 hasta los zapatos gastados de su juventud estaba entrelazado con un amor silencioso que nadie parecía valorar. Ahora, y como los pequeños signos de desdén de sus hijos se multiplicaban como sombras oscuras a lo largo de los años, y como en 2019 había ayudado a su hija con 8,000 pesos exactos para pagar la renta de su departamento sin que nadie lo supiera, y como su corazón se llenaba de tristeza al recordar que todo ese esfuerzo había sido invisible para quienes más amaba, y como incluso el niño de 9 años recordaba historias de su abuela sobre Radio Centro y las canciones de Rigo Tobar de los años 70. Que ahora parecían parte de una vida que ya no pertenecía a ella, sino la indiferencia de otros, y como mientras cruzaba el pasillo el sonido del bastón golpeando el piso resonaba como un tambor que marcaba el ritmo de su paciencia acumulada y su dignidad silenciosa, y como mientras los vecinos miraban desde balcones y la calle y comentaban «pobrecita señora». Ella sentía una mezcla de indignación y fuerza creciente, y como cada recuerdo de sacrificio, cada sonrisa, cada lágrima invertida en su
Familia ahora se transformaba en un poder silencioso que empezaba a despertar, y como en su mente apareció una idea clara, no voy a permitir que mi vida y todo lo que he dado se borre así. Y como esa decisión silenciosa la hizo erguirse un poco más y mirar a su nieto con una mirada que mezclaba miedo, ternura y determinación, y como mientras el reloj marcaba las 18:05 y 34 segundos, la tarde de Guadalajara caía lentamente y los sonidos de coches, voces y pájaros se mezclaban con los recuerdos de su juventud, y cada detalle sensorial reforzaba su conexión con la vida y con la fuerza que aún tenía, y como mientras sus hijos la empujaban hacia la puerta, ella recordó cada sacrificio exacto, cada peso, cada hora de trabajo, cada sonrisa, y como todo eso la preparaba para enfrentar la humillación que estaba a punto de intensificarse, y como el público invisible del barrio esperaba con el corazón latiendo al unísono mientras ella se preparaba para lo que venía. Y si alguna vez sentiste que tu esfuerzo y dedicación fueron ignorados, comenta abajo. Quiero saber que no estoy sola, y espérate a ver lo que sucede a continuación. Doña Carmen apenas había dado un paso afuera de su sala cuando la puerta se cerró de golpe y el ruido metálico resonó como un golpe en su pecho, y su nieto de 9 años tropezó con la alfombra mientras intentaba sostener su oso de peluche, y como la hija mayor cruzó los brazos y dijo con desprecio: «Ya basta, abuela, no tienes derecho a venir así sin avisar», con un tono que mezclaba arrogancia y molestia, y como el hijo mayor apoyó la espalda contra la pared con los brazos cruzados mirando con frialdad, y como doña Carmen recordó todas las tardes que había cocinado para ellos todas las semanas desde 1975, y como cada tamal, cada enchilada, cada pastel comprado y cocido con sus manos eran invisibles ahora frente a la arrogancia de sus propios hijos, y como un vecino de la esquina de Polanco llamado don Raúl con sus 72 años salió de su casa y murmuró: «¿Qué está pasando ahí afuera?», mientras sacaba su bastón para apoyarse y observar mejor, y como otro vecino, la señora Lupita, que vivía en el tercer piso del edificio de enfrente, asomó la cabeza y comenzó a grabar con su celular mientras comentaba: «Pobrecita señora», y como el niño escondido detrás del sofá miraba con ojos enormes y lágrimas que empezaban a recorrer sus mejillas mientras su abuela trataba de mantenerse erguida y respirar con calma, y como la hija mayor continuó diciendo: «Ya sabemos todo lo que has hecho, pero ya no importa, abuela, esto no es tu casa», con un desdén que cortaba el aire, y como doña Carmen recordó entonces cómo había trabajado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche en 1992 para que sus hijos estudiaran, y cómo había pagado 2.500 pesos en 2015 para que la hija mayor pudiera rentar un departamento sin ayuda de nadie, y como todas esas memorias se mezclaban ahora con la humillación palpable que sentía en el pasillo de su casa, y como los gritos se mezclaban con el sonido de los coches que pasaban lentamente por la calle Polanco, y como un gato negro cruzó frente a la puerta como testigo silencioso mientras la tensión crecía, y como en ese momento su nieto soltó un pequeño grito: «Abuela, no te dejes», y como doña Carmen respondió con voz temblorosa pero firme: «Tranquilo, mi amor, estoy bien», mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, y como ella recordó cada Navidad cuando preparaba 5.430 pesos exactos en regalos y dulces para todos sus nietos, y como cada sacrificio parecía ahora insignificante frente a la indiferencia de sus hijos, y como la hija mayor empujó ligeramente a doña Carmen hacia la acera con la excusa de: «Salga ya, abuela, que voy a cerrar la puerta», y como la madre del vecino, la señora Carmen, apareció en la puerta de su casa y dijo: «Esto es una locura, ¿por qué la tratan así?», con voz preocupada, y como otro vecino, el joven Miguel de 25 años, empezó a grabar la escena con su teléfono y comentó: «Esto va a ser viral». Y como el ambiente se llenaba de murmullos y cámaras mientras doña Carmen sentía que la humillación estaba comenzando a escalar, y como recordó todas las veces que había cuidado a su esposo enfermo pagando medicinas de 450 pesos al mes durante años, y como esos sacrificios parecían evaporarse frente a la arrogancia de sus propios hijos, y como cada respiración de la abuela era un recordatorio de fuerza silenciosa y dignidad, y como mientras intentaba sostener el bastón y dar un paso atrás, el hijo mayor la interrumpió diciendo: «Ya basta, abuela, te hemos dicho que te vayas», y como el niño de 9 años gritó nuevamente: «No pueden tratar así a la abuela». Y como la tensión se volvió casi tangible con el olor a café recién hecho mezclándose con el perfume antiguo de doña Carmen y el ruido lejano de la banda de la plaza tocando canciones de los años 70 que sonaban en la radio de un vecino, y como cada detalle sensorial reforzaba la indignación y el sentimiento de injusticia, y como doña Carmen respiró hondo y murmuró para sí misma: «Espérate a ver lo que viene», y como mientras las sombras de Guadalajara caían lentamente sobre la
Calle Polanco. Los vecinos seguían grabando y comentando, y como el público invisible de la memoria y de la comunidad estaba atento, y como la primera humillación había comenzado y prometía escalar, y si alguna vez viste como alguien que amas es tratado así, comenta abajo, quiero saber que no estás solo, y espérate a ver lo que sucede después porque la historia apenas comienza. Doña Carmen apenas había logrado sostener su bastón mientras el hijo mayor la empujaba ligeramente hacia la acera y como el niño de 9 años gritaba, «No le hagan eso, abuela». Y como su voz temblaba de miedo e indignación, y como los vecinos de Polanco se agolpaban en la calle con celulares grabando cada movimiento, y como la hija mayor continuaba con esa frialdad que parecía no tener límite diciendo, «Ya basta, mamá, tú no eres nadie aquí», mientras cruzaba los brazos y el sol de Guadalajara caía, lentamente proyectando sombras largas sobre los adoquines, y como un grupo de jóvenes que pasaban por la esquina se detuvo a mirar, y uno comentó, «Esto se va a poner feo», mientras grababa con su teléfono y como la abuela respiraba hondo tratando de mantener la dignidad, pero cada palabra de sus hijos era como un cuchillo que perforaba su corazón, y como recordó todas las mañanas desde 1972 que había madrugado a las 5 para vender pan dulce y fruta en el mercado San Juan de Dios para poder pagar la escuela de sus hijos, y como cada peso invertido, cada sacrificio, parecía desaparecer frente a la indiferencia absoluta, y como el hijo mayor, con voz cada vez más arrogante, dijo, «Ya no necesitamos tus consejos ni tu dinero, abuela, todo eso quedó atrás». Y como doña Carmen recordó que en 1988 había vendido su anillo de bodas por 12,000 pesos para cubrir la operación de su esposo enfermo, y como ese gesto de amor infinito ahora parecía olvidado, y como la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba, y como el vecino don Raúl murmuraba, «Esto no está bien», mientras sostenía su bastón, y como la señora Lupita desde el tercer piso gritaba, «Déjenla tranquila», mientras seguía grabando todo, y como el niño de 9 años se escondía detrás del sofá temblando, y como la abuela pensaba en cada Navidad desde los años 80, en los 5,430 pesos exactos que había gastado en regalos y dulces para los nietos, y como toda esa dedicación parecía ahora un acto invisible, y como la hija mayor avanzó un paso más, señalando la puerta con desprecio y diciendo afuera de una vez, «Abuela, no eres bienvenida», y como el sonido metálico de la puerta al abrirse resonaba como un golpe en toda la calle, y como los murmullos de los vecinos aumentaban y algunos comentaban que fuerte, mientras otros sacaban sus celulares para capturar cada detalle, y como el olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume antiguo de doña Carmen y el aire cálido de Guadalajara llenaba la escena de tensión palpable, y como él hijo mayor golpeó ligeramente la mesa donde había dejado documentos y recibos de sus gastos médicos y diciendo, «Ya basta con tus historias, abuela». Y como ella recordó que en 2015 había pagado 2,500 pesos exactos para que su hija mayor pudiera rentar un departamento, y como cada sacrificio parecía ahora inútil frente a la arrogancia de sus hijos, y como el niño gritó nuevamente, «Esto no está bien», y como la abuela lo sostuvo con fuerza y le dijo, «Tranquilo, mi amor, yo estoy bien», mientras su corazón se llenaba de una mezcla de miedo, indignación y fuerza silenciosa, y como los vecinos comentaban entre murmullos y grababan cada expresión y cada movimiento, y como la abuela recordó cada sacrificio exacto, cada sonrisa de sus hijos y cada lágrima invertida en su familia, y como toda esa memoria se transformaba en un poder silencioso que empezaba a crecer dentro de ella, y como mientras el sol desaparecía detrás de los edificios y los coches pasaban lentamente por la calle Polanco, los murmullos de la multitud aumentaban, y como el público invisible de la comunidad estaba atento, observando como la primera fase de humillación ahora se intensificaba, y como doña Carmen respiró hondo, cerró los ojos por un instante y murmuró para sí misma, «Espérate a ver lo que viene». Y como cada detalle sensorial, cada sonido, cada mirada de desaprobación se grababa en su memoria, mientras la tensión alcanzaba un nuevo nivel, y como la historia apenas comenzaba, y si alguna vez viste como alguien que amas es tratado así, comenta abajo, quiero saber que no estás solo, y espérate a ver la siguiente fase porque la humillación está a punto de alcanzar su punto máximo. Doña Carmen sintió que sus piernas flaqueaban mientras su hija mayor levantaba la voz con un tono frío y cortante. «Ya basta, mamá, no tenemos tiempo para tus historias y tus llantos». Y como el hijo mayor se unió cruzando los brazos y diciendo, «Esto es absurdo, abuela, todo esto es un circo y tú no eres nadie aquí». Mientras el sol de Guadalajara se ocultaba detrás de los edificios y proyectaba sombras largas sobre los adoquines de la calle Polanco, y como el niño de 9 años se abrazaba a su oso de peluche mirando con ojos enormes y lágrimas que caían por sus mejillas mientras la abuela intentaba mantener la calma, y como los vecinos agolpaban aún más, algunos comentando entre susurros, «Esto no se ve bien».
Mientras otros grababan con entusiasmo cada palabra y cada gesto, y como un grupo de jóvenes de 20 años desde la esquina empezó a reír con un tono nervioso, y como la señora Lupita seguía grabando desde el tercer piso, mientras comentaba qué humillación, y como doña Carmen recordó todas las navidades desde los años 80 cuando preparaba 5,430 pesos exactos en regalos y dulces para los nietos, y como cada sacrificio parecía ahora insignificante frente a la arrogancia de sus hijos, y como en 1975 había invertido horas y horas cocinando tamales y enchiladas para toda la familia y vecinos, y como cada acción se volvía ahora invisible frente a la indiferencia absoluta, y como el hijo mayor golpeó la mesa donde estaban los documentos de los gastos médicos y dijo: «Ya basta con tus historias, abuela, nadie quiere escucharlas». Y como la abuela recordó cada peso gastado en medicinas, 450 pesos mensuales, cada operación de su esposo, 12,000 pesos en 1988, cada pago de renta para sus hijos, 2,500 pesos en 2015, y como todo eso ahora parecía no existir frente a la arrogancia de sus propios hijos, y como el niño gritaba: «No pueden hacerle esto». Y como doña Carmen lo sostuvo con fuerza y dijo: «Tranquilo, mi amor, estoy bien», mientras sentía que su corazón se llenaba de indignación y fuerza silenciosa, y como los vecinos comentaban: «Pobrecita señora», mientras sacaban sus celulares para grabar todo, y como un reportero de noticias locales llegó corriendo y comenzó a transmitir en vivo, y como la tensión en la calle Polanco alcanzaba un nivel insoportable, y como un gato negro cruzó frente a la puerta como testigo silencioso, mientras la abuela se sostenía del bastón y respiraba hondo, y como el sol se escondía completamente y las luces amarillas de las farolas iluminaban la escena, mezclándose con el olor a café recién hecho y perfume antiguo, y como cada palabra de desprecio de sus hijos era como cuchillas cortando su alma, y como recordó todas las mañanas desde 1972 cuando madrugaba a las 5 para vender pan y fruta en el mercado San Juan de Dios, y como cada sacrificio ahora parecía borrado frente a la indiferencia, y como la hija mayor empujó suavemente a doña Carmen hacia la acera mientras decía: «Afuera de una vez, abuela, no eres bienvenida», y como doña Carmen sintió que la humillación alcanzaba su límite, y como el niño gritó nuevamente: «Esto es injusto», y como ella recordó todas las historias que contaba de Radio Centro y canciones de Rigo Tobar en los años 70, y como esos recuerdos la fortalecieron mientras respiraba hondo y murmuraba: «Espérate a ver lo que viene». Y como los vecinos seguían grabando cada gesto, y como la abuela cerró los ojos un instante y sintió un fuego silencioso crecer dentro de ella, y como sabía que cada sacrificio, cada lágrima y cada sonrisa de sus hijos ahora formaban un poder silencioso listo para transformarse en acción, y como la tensión en la calle Polanco era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo, y como cada testigo, desde don Raúl hasta los jóvenes en la esquina, observaba boquiabierto mientras la humillación alcanzaba su ápice, y como doña Carmen comprendió que era el momento de despertar y decidir no aceptar más la injusticia, como mientras la noche caía lentamente y los murmullos y cámaras rodeaban la escena, el público invisible de Guadalajara esperaba el giro que cambiaría todo. Y si alguna vez viste como alguien que amas es tratado así, comenta abajo: «Quiero saber que no estás solo y espérate a ver la siguiente fase, porque lo que viene es la revelación de poder». Doña Carmen cerró los ojos por un instante mientras sentía que la noche caía sobre Guadalajara y las farolas iluminaban tenuemente la calle Polanco, y como el viento movía las hojas de los árboles y hacía crujir los postes de luz, y como cada murmullo de los vecinos, cada cámara apuntando hacia ella, cada palabra de desprecio de sus hijos parecía mezclarse en un torbellino que le llenaba el pecho de una mezcla de miedo, tristeza y furia silenciosa, y como recordó todos los años de sacrificio desde 1972, cuando con 23 años compró su primer departamento con un crédito de 45,000 pesos y trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche vendiendo pan dulce y frutas en el mercado San Juan de Dios, y como recordó cada Navidad desde los años 80 gastando 5,430 pesos exactos en regalos y dulces para sus nietos, y como cada sacrificio parecía invisible ahora frente a la arrogancia de sus hijos, y como el niño de 9 años aferraba a su mano temblando, y como ella lo miró a los ojos y sintió que tenía que cambiar algo porque ya no podía permitir más humillaciones, y como respiró hondo y apoyó el bastón con firmeza en el suelo y levantó la cabeza y cruzó la mirada con la hija mayor que seguía con los brazos cruzados, y dijo con voz temblorosa pero firme: «Espérate a ver lo que voy a hacer». Y como un silencio extraño cayó sobre la calle mientras los vecinos se quedaron mirando, y como incluso los jóvenes de la esquina dejaron de grabar y murmuraban entre sí: «¿Qué pasó ahora?». Y como el hijo mayor frunció el ceño mientras percibía que algo había cambiado en ella, y como doña Carmen recordó todas las operaciones de su esposo que costaron 12,000 pesos en 1988 y cada pago de medicinas 450 pesos mensuales,
Cada renta pagada 2.500 pesos para sus hijos en 2015, y como todo ese sacrificio silencioso empezaba a transformarse en una fuerza invisible, y como un escalofrío recorrió su espalda mientras sentía que la dignidad y la justicia estaban listas para despertar y como la luz amarilla de las farolas iluminaba su rostro, y el perfume antiguo que siempre llevaba mezclado con el olor a café recién hecho hacía que cada detalle sensorial pareciera más intenso, y como los murmullos de los vecinos se multiplicaban mientras comentaban «Esta señora no es cualquier persona». Y como doña Carmen respiró nuevamente, y sintió que la claridad llenaba su mente, y como recordó cada historia de Radio Centro y canciones de Rigo Tobar de los años 70 que le habían enseñado que la perseverancia y la fuerza silenciosa podían cambiar cualquier situación, y como el niño abrazó su pierna y dijo «Abuela, ¿qué vamos a hacer?», y como ella respondió con una mirada firme y tierna a la vez «Tranquilo, mi amor, ya es tiempo de actuar». Y como los vecinos comenzaron a sentir un cambio en la atmósfera, y como los jóvenes dejaron de grabar con expresiones de sorpresa y respeto mientras los ojos de todos se dirigían hacia la abuela, y como ella sintió que por primera vez en años la humillación que había sufrido podría transformarse en justicia, y como el viento fresco del atardecer le acariciaba el rostro, y cada respiración se volvió una declaración silenciosa de fuerza y dignidad, y como mientras sus hijos aún intentaban mantener la arrogancia, ella notaba que algo dentro de ellos empezaba a temblar, y como en ese momento un murmullo recorrió la calle Polanco, «Esta señora no se va a dejar», y como doña Carmen sintió que poder oculto, construido por décadas de sacrificio y amor, comenzaba a emerger, y como la tensión crecía mientras ella comenzaba a prepararse para la acción que cambiaría todo, y como el niño la abrazaba y las lágrimas se mezclaban con la determinación en su mirada, y como los vecinos, incluso don Raúl y la señora Lupita, empezaban a percibir que algo grande estaba por suceder, y como mientras la noche envolvía la calle Polanco, un silencio expectante llenó el aire, y como ella pensó para sí misma «Espérate a ver lo que voy a hacer. Esto apenas comienza, y si alguna vez sentiste que alguien a quien amas fue humillado, comenta abajo «Quiero saber que no estás solo», y espérate a ver cómo la historia da un giro sorprendente. Doña Carmen respiró hondo mientras el viento de la noche movía suavemente las hojas de los árboles y hacía crujir los postes de luz de la calle Polanco, y como el niño de 9 años la miraba con ojos llenos de miedo y esperanza, y como ella le tomó la mano con firmeza y le dijo «Tranquilo, mi amor, ya es tiempo de cambiar las cosas». Y como sus hijos todavía la miraban con arrogancia intentando mantener el control, y como la hija mayor cruzó los brazos y dijo «¿Y ahora qué?», con tono desafiante, y como doña Carmen, con la espalda erguida y el bastón apoyado en la acera, sintió que la claridad que había surgido momentos antes se transformaba en una resolución implacable, y como recordó todos los años de sacrificio, desde 1972, cada 45,000 pesos invertidos en su primer departamento, cada 3.200 pesos gastados en vacaciones de verano en Acapulco, cada operación de su esposo de 12,000 pesos en 1988, y como cada acción silenciosa de amor y cuidado se acumulaba ahora como un poder oculto listo para actuar, y como un murmullo recorrió la calle Polanco mientras los vecinos comenzaban a notar la transformación en ella. «Mira cómo se ha parado, nunca la había visto así». Y como el hijo mayor frunció el ceño percibiendo que ya no podría intimidarla como antes, y como la abuela recordó los 5.430 pesos exactos que había gastado en regalos y dulces para sus nietos durante décadas, y como cada detalle de su vida ahora le daba fuerza para enfrentar lo que venía, y como respiró profundamente, sintiendo que cada lágrima derramada se convertía en energía silenciosa, y como la hija mayor intentó mantener la arrogancia, pero notó un cambio sutil en la mirada de su madre, y como doña Carmen apoyó la mano en el bastón, levantó la barbilla y dijo con voz firme y cálida «Ya no más humillaciones». Y como un silencio expectante cayó sobre la calle mientras los vecinos y jóvenes grabando notaban que la dinámica estaba cambiando, y como incluso don Raúl desde la esquina murmuró «Algo va a pasar», mientras se apoyaba en su bastón, y como la tensión se volvió casi tangible mezclada con el aroma a café recién hecho y el perfume antiguo de la abuela, y como el niño se abrazó a ella mientras sentía que algo grande estaba por suceder, y como doña Carmen recordó todas las veces que había trabajado turnos dobles desde 1992, cada peso invertido en educación y bienestar de sus hijos, y como cada sacrificio ahora era un arma silenciosa que fortalecía su determinación, y como la hija mayor intentó dar un paso intimidante, pero se detuvo percibiendo la calma firme de la abuela, y como la abuela notó que todos los vecinos estaban pendientes, algunos grabando, otros susurrando, todos expectantes, y como la noche envolvía la calle Polanco con luces amarillas reflejando sombras largas sobre el adoquinado, y como la abuela cerró los ojos un instante y murmuró «Espérate a ver lo que voy a hacer, esto cambiará todo», y como el niño respiró hondo y dijo «Abuela, ¿y ahora qué hacemos?», y como ella le sonrió con ternura y firmeza y dijo
Ahora actuamos con dignidad y justicia, y como los vecinos sintieron un cambio en la energía del lugar y como los jóvenes que antes grababan con sorpresa empezaron a comentar, no me lo esperaba, esa señora tiene fuerza. Y como la tensión en la calle crecía mientras los hijos intentaban calcular sus movimientos, y como el poder oculto que doña Carmen había acumulado durante décadas comenzaba a emerger silenciosamente, y como mientras la noche avanzaba y las luces reflejaban cada gesto, cada mirada, cada respiración, la decisión estaba clara. No permitir más injusticias, no ceder ante la arrogancia, tomar control de la situación, y si esto te sorprendió, comparte este momento con alguien que necesite ver cómo alguien puede levantarse frente a la injusticia y espérate a ver la revelación de poder que cambiará todo. Doña Carmen respiró hondo y apoyó con firmeza el bastón en la acera de Polanco mientras sus hijos la miraban con incredulidad, y como el niño de 9 años abrazaba su pierna sin creer lo que veía, y como la hija mayor frunció el ceño y dijo, ¿Qué estás haciendo? Mientras los vecinos empezaban a percibir un cambio, y como la abuela levantó un sobre grueso que había estado guardando en su bolso de piel marrón desde la mañana, y como un murmullo recorrió la calle, ¿qué es eso? Parece importante, y como el hijo mayor intentó acercarse, pero se detuvo cuando vio la mirada firme y decidida de su madre, como doña Carmen abrió el sobre lentamente y sacó documentos, contratos y recibos cuidadosamente organizados que detallaban cada gasto que había hecho en la educación, salud y bienestar de sus hijos desde 1972 hasta 2015, incluyendo 45,000 pesos invertidos en su primer departamento, 3,200 pesos exactos en vacaciones en Acapulco, 12,000 pesos de la operación de su esposo y 2,500 pesos para pagar la renta de su hija mayor, y como los vecinos se acercaban para observar con incredulidad y grabar con sus teléfonos mientras comentaban, nunca imaginé que tuviera todo esto, y como la hija mayor retrocedió un paso y murmuró, esto no puede ser, mientras la abuela continuaba mostrando recibos, facturas y fotografías de momentos familiares, cada evidencia reflejando sacrificios olvidados, y como un joven desde la esquina susurró, esta señora tiene poder, no solo es una abuela cualquiera. Y como la tensión en la calle aumentaba mientras el hijo mayor cruzaba los brazos nervioso y murmuraba, esto cambia todo, y como la abuela mostró también los testimonios de vecinos, antiguos compañeros y hasta del contador que había llevado sus finanzas durante años confirmando cada detalle, y como cada documento aumentaba la sorpresa de todos los presentes, y como doña Carmen dijo con voz firme pero cálida, lo que ustedes creen que es insignificante es la verdad de toda mi vida, y como los vecinos, incluyendo don Raúl y la señora Lupita, comenzaron a percibir el cambio en la dinámica, y como incluso los jóvenes que antes grababan con curiosidad empezaron a murmurar, esto se va a poner interesante, no esperaba esto. Y como la abuela guardó cada documento con cuidado, pero su mirada seguía fija en sus hijos, y como el niño de 9 años susurró, abuela, guau, mientras sentía que algo grande estaba por suceder, y como la hija mayor miró a su madre intentando mantener la arrogancia, pero la incredulidad llenaba sus ojos, y como la abuela respiró hondo, el perfume antiguo mezclado con el olor a café recién hecho reforzaba la solemnidad del momento, y como dijo, ya no más mentiras, ya no más humillaciones, ya no más desprecio, y como los vecinos empezaban a aplaudir en silencio mientras los jóvenes grababan todo y comentaban, esto es histórico, y como la tensión alcanzó un nuevo nivel mientras el hijo mayor se daba cuenta de que su intento de intimidación había fallado, y como doña Carmen sintió un fuego silencioso crecer dentro de ella, un poder oculto que hasta ese momento parecía dormido pero ahora emergía con fuerza, y como mientras la noche envolvía la calle Polanco, las luces amarillas reflejaban cada gesto de sorpresa, incredulidad y respeto, y como la abuela murmuró para sí misma, espérate a ver lo que sigue porque la historia está a punto de cambiar para siempre, y si esto te sorprendió, comparte esta historia con alguien que necesita ver cómo la dignidad y el sacrificio pueden convertirse en poder y justicia silenciosa. Doña Carmen respiró hondo mientras sostenía en sus manos los documentos organizados en un portafolio marrón que había llevado desde la mañana, y como los hijos no podían creer lo que veían, y como el niño de 9 años abrazaba su pierna con los ojos abiertos como platos, y como la hija mayor murmuró, no puede ser todo esto, mientras su voz temblaba de incredulidad, y como el hijo mayor se frotaba la frente y murmuraba, esto cambia todo. Y como los vecinos se acercaban lentamente, algunos aplaudiendo en silencio, otros sacando sus celulares para grabar la escena mientras comentaban, nunca pensé que esta señora tuviera tanto control, y como la abuela abrió otro sobre con papeles notariados, poderes legales y contratos que demostraban que ella era la legítima dueña del departamento, de las cuentas bancarias familiares y de los bienes heredados de su esposo, y como un murmullo recorrió la calle Polanco, esto es increíble. No me lo esperaba. Y como la hija mayor retrocedió y su arrogancia comenzó a desmoronarse mientras decía, mamá, ¿cómo es posible?
Y como doña Carmen sonrió con calma, sus ojos brillando con determinación y fuerza mientras decía lo que ustedes creían que era mi debilidad era mi fuerza silenciosa, y como el hijo mayor dejó caer los brazos y murmuró, «Ya no podemos», mientras se daba cuenta de que toda su arrogancia había chocado contra décadas de sacrificio y poder oculto, y como el niño de 9 años gritó, «Abuela, eres increíble», mientras la abuela lo abrazaba y respiraba hondo sintiendo que la tensión se transformaba en victoria silenciosa, y como los vecinos, incluyendo don Raúl y la señora Lupita, aplaudían y murmuraban qué fuerza, qué dignidad, mientras grababan cada gesto y expresión, y como un joven de 20 años dijo, «Esto va a volverse viral seguro», y como la abuela mostró con calma cada recibo, cada contrato, cada testimonio de vecinos y antiguos compañeros, evidencias irrefutables de su sacrificio y autoridad, y como la hija mayor intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar que sus ojos se llenaran de incredulidad, y como el hijo mayor se apoyó contra la pared murmurando no lo había visto venir, y como doña Carmen respiró profundamente, el perfume antiguo mezclado con el aroma del café recién hecho reforzando la solemnidad del momento, y como dijo, «Ya no más desprecio, ya no más humillación. Esto es justicia», y como los vecinos aplaudían cada palabra, mientras los jóvenes grababan y comentaban histórico, y como la noche envolvía la calle Polanco mientras las farolas iluminaban cada gesto de sorpresa, respeto y reconocimiento, y como la abuela murmuró para sí misma, «Espérate a ver lo que sigue». La historia apenas termina de girar, y como los hijos comprendieron que la dinámica había cambiado completamente, que la arrogancia ya no tenía lugar, y como el poder oculto de doña Carmen, construido con décadas de sacrificio, amor y paciencia, se había manifestado con claridad, y como mientras la tensión se transformaba en admiración y respeto, los murmullos de la multitud decían, «Esta señora es un ejemplo de fuerza y dignidad», y si esto te sorprendió, comparte esta historia con alguien que necesita ver que la fuerza silenciosa puede cambiarlo todo, y espérate a ver cómo llega la justicia completa en tiempo real. Doña Carmen respiró hondo mientras los vecinos observaban con atención, y como la hija mayor se quedó paralizada al ver que la abuela desplegaba todos los documentos que demostraban su autoridad y propiedad sobre la casa y las cuentas bancarias familiares, y como el hijo mayor murmuró, «Esto no puede ser», mientras la abuela levantaba cada recibo con calma, y como el niño de 9 años gritó, «Abuela, lo lograste», mientras los vecinos aplaudían y algunos comentaban entre susurros la justicia. Finalmente llega, y como doña Carmen, con voz firme, dijo, «Ya no más desprecio, ya no más humillación. Esto es lo que se llama justicia», y como la hija mayor intentó argumentar, «Mamá, eso no cuenta», pero se detuvo al ver los contratos notariados, y como el hijo mayor se apoyó contra la pared, los brazos caídos, completamente derrotado, y como un grupo de vecinos comenzó a filmar en vivo para redes sociales, y como la abuela se volvió hacia ellos y dijo, «Compartan esto, que todos vean cómo termina». La injusticia, y como el perfume antiguo mezclado con el aroma del café recién hecho reforzaba la solemnidad del momento, y como la luz amarilla de las farolas iluminaba los documentos, reflejando cada detalle de los gastos realizados desde 1972, incluyendo 45,000 pesos del primer departamento, 12,000 pesos de la operación de su esposo en 1988, 2,500 pesos en renta de su hija mayor en 2015 y 5,430 pesos gastados cada Navidad en regalos y dulces para los nietos, y como cada evidencia provocaba murmullos de respeto y asombro entre los vecinos, y como la hija mayor finalmente bajó la mirada y dijo, «Mamá, yo lo siento», mientras los vecinos asentían y comentaban, «Esa disculpa vale poco frente a toda la evidencia», y como el hijo mayor susurró, «No podemos discutir más», y como doña Carmen respiró profundamente, cerró los ojos un instante y sintió que la tensión de décadas se disipaba mientras su poder oculto se manifestaba, y como el niño abrazó a su abuela y dijo, «Ahora todo estará bien». Y como los vecinos comenzaron a rodear a doña Carmen, algunos ofreciéndole palabras de apoyo y otros filmando para documentar el momento histórico, y como la abuela, con voz serena, dijo, «Esto es justicia en tiempo real. Vean todos cómo la dignidad vence a la arrogancia». Y como la hija mayor y el hijo mayor se miraron entre sí y comprendieron que habían perdido toda autoridad frente a la evidencia irrefutable, y como la abuela guardó cuidadosamente los documentos y se volvió hacia el niño, diciendo, «Mi amor, nunca olvides que la verdad y la paciencia siempre dan frutos». Y como los vecinos comenzaron a aplaudir nuevamente, algunos con lágrimas en los ojos, y como la escena en la calle Polanco se volvió viral en minutos mientras los jóvenes comentaban, «Esto debería enseñarse en todos lados». Y como doña Carmen sintió que la justicia comenzaba a restaurarse, y como la arrogancia de sus hijos se desmoronaba frente al poder del amor, la paciencia y la evidencia, y como perfume antiguo mezclado con el café reforzaba cada emoción,
cada mirada y cada gesto mientras la noche avanzaba y la abuela murmuraba para sí misma: espérate a ver el impacto completo porque la justicia aún no termina, y si esto te sorprendió, comparte esta historia con alguien que necesita ver cómo la dignidad y la verdad pueden cambiar todo. Doña Carmen respiró hondo mientras la luz amarilla de las farolas iluminaba la calle Polanco y como los vecinos aplaudían mientras la hija mayor, con la cabeza baja, reconocía su derrota y como el hijo mayor se apoyaba contra la pared murmurando: ya no hay discusión posible, y como el niño de 9 años corría alrededor abrazando a su abuela y gritaba: «Abuela, ganamos», y como los jóvenes que antes grababan con curiosidad ahora filmaban con respeto y comentaban: «Esto es justicia total», y cómo. Doña Carmen mostró con calma los últimos documentos, contratos notariales y recibos que consolidaban su autoridad, incluyendo 45,000 pesos del primer departamento comprado en 1972, 12,000 pesos de la operación de su esposo en 1988, 2,500 pesos de la renta de su hija mayor en 2015, 5,430 pesos gastados cada Navidad y cada detalle de sacrificios acumulados durante décadas. Y como los vecinos se acercaban, algunos con lágrimas en los ojos, otros murmurando: qué dignidad, qué fuerza, y como la hija mayor finalmente se sentó en la acera, cruzando las manos, y murmuró: «Mamá, lo entiendo», mientras la abuela se inclinaba y le tomó la mano con ternura y firmeza, y como el hijo mayor bajó la mirada y susurró: «No volveré a subestimarte», y como doña Carmen respiró profundamente, sintiendo que cada humillación pasada se transformaba en justicia palpable, y como el perfume antiguo mezclado con el aroma del café recién hecho reforzaba cada gesto, cada mirada y cada emoción, y como los vecinos, incluyendo don Raúl y la señora Lupita, aplaudían y algunos filmaban para que el momento se quedara en la memoria de todos, y como la abuela miró a la multitud y dijo con voz firme: «Esto es justicia en tiempo real. Vean cómo la dignidad y la paciencia cambian todo», y como un joven comentó: «Esto debería enseñarse en todos lados», mientras otros asentían, y como la abuela abrazó al niño de 9 años y susurró: «Mi amor, nunca olvides que la verdad y la paciencia siempre triunfan», y como la dinámica en la calle Polanco había cambiado completamente. La arrogancia había desaparecido. La humillación de los antagonistas era pública y tangible, y como los murmullos de los vecinos decían: «Esta señora es un ejemplo de fuerza y justicia», y como la noche avanzaba y la abuela sintió que cada sacrificio de su vida había valido la pena porque la justicia no solo se había hecho, sino que era visible para todos, y como los documentos, contratos y evidencias habían cambiado la historia, y como la calle estaba llena de testigos que aseguraban que nunca más la familia podría ignorar su autoridad, y como el niño de 9 años gritó nuevamente: «¡Ganamos, abuela!», y como la abuela sonrió con ternura y firmeza mientras decía: «Sí, mi amor, ganamos todos», y si esto te inspiró, comparte esta historia con alguien que necesita ver cómo la dignidad, la paciencia y la verdad pueden transformar cualquier injusticia, y espérate porque la última parte traerá la reflexión final y las lecciones de vida. Doña Carmen respiró hondo mientras la noche en la calle Polanco parecía más tranquila después de horas de tensión, y como los vecinos seguían comentando entre susurros: «Qué fuerza, qué dignidad», y como el niño de 9 años abrazaba a su abuela diciendo: «Abuela, nunca había visto algo así», y como ella le sonrió mientras sentía que cada sacrificio de su vida, cada operación pagada, cada Navidad organizada, cada peso invertido en la familia y en la educación de sus hijos había valido la pena. Y como recordó las mañanas desde 1972 vendiendo frutas y pan en el mercado San Juan de Dios, cada turno doble, cada desvelo, y como todo eso ahora se transformaba en lecciones de vida visibles para todos los presentes, y como sus hijos, la hija mayor y el hijo mayor, ahora miraban con respeto y cierta humildad mientras comprendían que la arrogancia nunca podría vencer la verdad y la paciencia, y como los vecinos comenzaron a acercarse para felicitar a doña Carmen y decir: «Usted nos ha enseñado algo importante», y como ella, con voz suave y firme, dijo: «Nunca permitan que nadie les haga sentir menos, nunca subestimen su fuerza y su paciencia», y como niño la miraba y dijo: «Abuela, eres la mejor», y como ella rió con ternura mientras sentía que la transformación era completa no solo en su familia, sino en la percepción de todos los que presenciaron la escena, y como la hija mayor susurró: «Mamá, gracias por enseñarnos», y como el hijo mayor murmuró: «Nunca más», mientras ambos comprendían la dimensión de su error, y como doña Carmen recordó todas las canciones de Rigo Tobar, las historias de Radio Centro, los tamales y enchiladas de los años 80, y como esas memorias llenas de amor y sacrificio la habían preparado para este momento de victoria silenciosa, y como la luz de las farolas iluminaba cada rostro, cada lágrima, cada sonrisa, y como el perfume antiguo mezclado con el aroma del café recién hecho reforzaba la emoción de la escena, y como los vecinos asentían y comentaban: «Esto quedará en la memoria de Guadalajara para siempre»,
Y como doña Carmen miró al niño y dijo, recuerda siempre, la dignidad y la verdad son armas poderosas, y nunca es tarde para defender lo que es justo, y como la multitud aplaudió, algunos grabando, otros simplemente observando, y como un joven dijo, esto debería compartirse en todo el país. Y como la abuela miró a su familia con ternura y determinación y dijo, ahora nuestra familia será diferente, aprenderemos de esto, creceremos juntos y nadie podrá ignorar nuestra verdad nunca más. Y como la transformación fue no solo externa sino interna, la familia entendió el valor del respeto, la justicia, la paciencia, y como los vecinos se sintieron inspirados, comentando si ella pudo. Todos podemos. Y como doña Carmen miró la calle Polanco con una sensación de paz mientras el niño corría a su lado y como finalmente dijo con voz clara y cálida, si esta historia te inspiró, comparte con alguien que necesite verla. Suscríbete al canal. Activa él. Sinillo y comenta abajo tu opinión y recuerda siempre, la dignidad, la paciencia y la verdad nunca fallan, y como mientras la noche avanzaba, la abuela, su nieto y la familia unida caminaban hacia casa sintiendo que todo había cambiado para siempre y que nunca más la injusticia volvería a tener el poder que tuvo aquella tarde, y como la historia de doña Carmen se convirtió en un ejemplo de fuerza, justicia y transformación para todos los que la presenciaron y como los vecinos seguirían. Recordando esa noche como la vez que una abuela demostró que el amor, la paciencia y la verdad pueden cambiarlo todo.